We pray for better days. Muy buenas disfrutones y disfrutonas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y bueno, hoy toca hablar sobre la segunda temporada de Fallout, que acabó la semana pasada. Ya sabemos, esta serie distribuida por Prime Video y basada en el universo de la saga de videojuegos de Fallout, ¿no? De Bethesda Game Studios. Y bueno, tengo que deciros que me ha parecido en general una temporada muy buena. La verdad que es una serie que está muy bien, me gusta mucho, pero sí que es verdad que la he sentido menos compacta que la primera temporada, ¿no? Como que la primera temporada supo cerrar mejor todas y cada una de sus tramas de lo que ha hecho esta segunda temporada, ¿no? Como que el final que ha tenido ha sido demasiado abierto y hasta daba la sensación que el final del capítulo 7, del capítulo anterior, el penúltimo, tenía mejor final que este octavo episodio, ¿no? Ese final del séptimo episodio con Cooper, ¿no? Llegando al hotel, bueno, donde anteriormente estaba Robert House, ¿no? Y al final, pues, logrando contactar con Robert House, lo de Lucy encontrando a la congresista, ¿no? O a la cabeza de la congresista, ¿no? Es como que el penúltimo episodio acababa como más, con más sensación de cierre de temporada que lo que ha hecho este último, ¿no? Al menos bajo mi punto de vista. Dejadme en comentarios qué pensáis vosotros y vosotras al respecto. Pero bueno, lo que ha sido la temporada en general me ha parecido buena, sólida. Es un universo muy interesante, ¿no? Todo tiene muchísimo potencial, ¿no? Porque se pueden contar muchísimas historias relacionadas con el yermo, te da para mucho, ¿no? Luego encima hemos tenido la introducción de diversas facciones, como la Legión, ¿no? Que son estos tarados mentales que estaban en medio de una guerra civil, ¿no? Entre dos bandos, con el personaje de Macaulay Culkin, ¿no? Entre ellos, que es el que al final, pues, se hace con el control, que lo vemos en este episodio, ¿no? En el último episodio, así un poco bastante gracioso el asunto. Y se hace con el control, se hace el nuevo César, ¿no? O Caesar, como lo dicen en la propia Legión. Y bueno, y van a ir directos a Las Vegas, ¿no? A conquistar Las Vegas y demás. Tuvimos esa introducción de la Legión, ¿no? Cuando, pues eso, secuestraron a Lucy y demás, ¿no? Y luego tuvo que ir Cooper junto con Albóndiga a rescatar, ¿no? A Lucy. Hemos tenido también la introducción de la República de Nueva California, ¿no? De una manera mucho más profunda. Pero sí que es verdad que bajo mi punto de vista lo que ocurre en este último episodio con la República de Nueva California me parece un poco Deus Ex Machina, porque durante toda la temporada se nos ha estado diciendo que solo había dos, que se habían ido totalmente a la porra, ¿no? A la mierda, básicamente, en la República de Nueva California, y solo quedaban dos integrantes de ella, ¿no? Que son los dos personajes que hemos visto a lo largo de la temporada, también interactuando con Lucy, interactuando con Cooper, ¿no? Y demás. Y en este último episodio vemos, ¿no? Cómo de repente llega todo un ejército, ¿no? De la República de Nueva California a ayudar a Maximus a vencer a los sanguinarios, ¿no? Y la verdad que es una situación un poquito extraña porque, claro, uno piensa, a ver, ¿de dónde sale toda esta gente, ¿no? Si durante toda la temporada nos han estado dejando muy claro que la República de Nueva California pues estaba ya prácticamente diezmada al completo, ¿no? Que solo quedaban dos integrantes y vemos en este último episodio como de repente, pues eso, llega una tropa, ¿no? Y además que se les ve que son experimentados. Vemos como hay un francotirador también que acaba con varios sanguinarios, ¿no? Acudiendo en la ayuda de Maximus. Bueno, es un poquito... Por eso os digo que este último episodio como que ha tenido algunas cositas que te queda ahí como un poco de... No sé, que lo podían haber... Lo podían haber enfocado de otra manera, ¿no? O haberlo explicado un poquito mejor, que seguramente que lo hagan en la tercera temporada, de eso no tengo ninguna duda, ¿no?
Porque además se te hace raro porque esta serie además también se caracteriza por tener un buen guión. Tiene un buen guión, tiene una historia coherente, ¿no? Todo se enlaza muy bien y por eso han habido distintas cosas que han sido un poquito raras, ¿no? Bajo mi punto de vista. Pero bueno, con respecto a Maximus, la trama de Maximus, recordamos, bueno, ya en el principio de la temporada, pues estando con la hermandad, ¿no? Todo el tema de Quintus, ¿no? Queriendo reunir a las otras facciones que hay dentro de la hermandad, ¿no? Para que haya paz, ¿no? Y para que haya unión ya por fin, una unión de la hermandad, ¿no? Para hacerse lo más fuerte posible, ¿no? Y hacerse pues por fin con todo el control del yermo y demás, ¿no? Y las... Bueno, las ideas que tenían Quintus pues no eran malas, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, la verdad que esa trama está bien en el sentido de que vemos a las distintas facciones que hay dentro de la Hermandad del Acero, ¿no? Y lo zumbaos que están todos, cada uno pues piensa por su propio beneficio, ¿no? Solo en su propio interés. Y hay facciones de las montañas, ¿no? De otros sitios recónditos del yermo, ¿no? Y son muy distintos. Cada uno es muy distinto. Y bueno, por mucho que Quintus quiere, pues eso, reunirlos a todos y demás, ¿no? Pues no le resulta nada fácil, ¿no? Pero la verdad que todo eso sí que me parece muy interesante porque expande mucho lo que es el lore, ¿no? Lo que es el lore de Fallout. Y está muy bien todo el tema de la Commonwealth, ¿no? Que en verdad es la facción que domina lo que es la propia hermandad, ¿no? La Commonwealth cómo llega el personaje del actor, bueno, que sé que sale en Los Eternos de Marvel Studios, no sé cómo se llama este actor ahora mismo, gente, si lo sabéis dejadme en los comentarios, pero vemos cómo llega, ¿no? Que es este enviado de la Commonwealth y sinceramente, viendo el actor que era, yo pensaba que iba a durar al menos toda la temporada. Y en un episodio se lo cepillan, la verdad que eso sí que me sorprendió. Pero bueno, también era pues para darle un poquito de más drama, ¿no? A esa trama de Maximus, ¿no? Porque al tenerse que cepillar al enviado de la Commonwealth, recordamos en ese episodio que es que además los que son de la Commonwealth son como demasiado estrictos también, ¿no? Bueno, en general, en la hermandad sabemos que en la hermandad del acero pues son muy estrictos, tienen unos códigos, tienen unas reglas, ¿no? Y todo el que pertenezca al yermo, el que se haya infectado, el que sea un necrófago, un mutante, etcétera, pues se merece el exterminio absoluto, ¿no? Independientemente de que sean incluso niños, que es el conflicto que ocurre, ¿no? Este enviado de la Commonwealth pues ve a unos niños que algunos están empezando a convertir en necrófagos, pero la gran mayoría no, la gran mayoría seguían siendo niños normales y aquí es cuando Maximus pues decide cargárselo, ¿no? Cuando estaban dentro de esta fábrica en la que estaba también Tadeus, ¿no? Recordamos a ese personaje de la primera temporada, Tadeus, que ya es necrófago totalmente. No llega todavía a ser necrófago total como lo pueda ser Cooper, pero ya le vemos con muchas facciones de necrófago, ¿no? Todavía no se le ha caído la nariz, pero, pero sí, sí. Y me hace mucha gracia porque es verdad que se parece un poquito a Joaquín Reyes, ¿no? Y, y la verdad que está muy curioso y es el elemento cómico, ¿no? Tadeus, en esa trama con Maximus, etcétera, hace de recurso cómico, ¿no? Constantemente. Y él era el que estaba en esa fábrica, bueno, estaba básicamente esclavizando y explotando a los niños, ¿no? Para que hicieran las chapas, que bueno, recordamos todos que las chapas en el universo de Fallout es la moneda. Es la moneda, porque vamos a ver, es un mundo post-apocalíptico, ¿no? Todo se ha ido a la verga, básicamente, y ahora, pues, la moneda que se utiliza, ¿no? Pues son las propias chapas de botellas, etcétera, ¿no? Entonces, pues les hacía a los niños, pues, ir recolectando, ¿no? Chapas de todo tipo. Y claro, pues ocurre esto y bueno, y luego pues ya vemos que también se desata el conflicto totalmente, ¿no? Ahí en la Hermandad del Acero, incluso conflicto interno entre Maximus y Quintus también, ¿no? Y todo esto hace pues que Maximus se vaya con la fusión fría, ¿no? Con ayuda
de su colega de la Hermandad del Acero, pues que le otorga lo que es la fusión fría, pues se va de la Hermandad del Acero junto con Tadeus, ¿no? Y ahí pues vemos como las distintas facciones de la Hermandad del Acero y la Commonwealth pues se quedan ahí luchando, ¿no? En su territorio. Luego vemos como al final, en la escena post-créditos, ¿no? De lo que es la temporada, ya se nos adelanta que vamos a tener a Liberty Prime ya en la tercera temporada. Este Liberty Prime, que es un mecha, de unos 15 metros, tranquilamente, ¿no? Que es el arma más poderosa que hay en el yermo, básicamente. Es el arma más poderosa que tiene la Hermandad del Acero y en general es lo más tocho que pueda haber en el yermo, ¿no? Este Liberty Prime, imaginaos, ¿no? Un mundo posapocalíptico que sí que hay criaturas de todo tipo, hay mutantes y demás, pero si tienes un mecha de 15 metros, pues con eso ya game over, ¿no? Evidentemente. Y como de cara a una tercera temporada, pues Quintus, bueno, ya acaba hasta las narices, ¿no? Como bien os he dicho, durante toda la temporada ha estado intentando organizar a toda la Hermandad del Acero, intentar unirla, sin éxito ninguno, y ya pues se le han inflado los cataplines y ha dicho, pues hasta aquí, se acabó. Ahora sí que sí, vamos a reventar a todo el mundo, ¿no? Y se ven esos planos de Liberty Prime, ¿no? Y cómo lo irá construyendo, ¿no? Y seguramente que ya en la tercera temporada lo veremos en acción, pero seguramente en la segunda mitad de la tercera temporada, ¿no? Porque es un elemento bastante potente. Luego con respecto a Lucy, bueno, Lucy Cooper, ¿no? Durante la mitad de la temporada les vemos juntos, ¿no? En ese viaje que hacen hacia Las Vegas, ¿no? Lucy para encontrar a su padre, a Hank, ¿no? El cual, pues recordamos al final de la primera temporada ese giro, ¿veis? Ese giro tan bueno que tuvo esa primera temporada, que no lo he notado que haya habido uno de ese calibre en esta segunda temporada, ¿no? Cuando descubrimos al final de la temporada que al final el padre de Lucy era el malo, ¿no? No era tanto Moldaver, sino que era él, el chungo, ¿no? Y pues Lucy evidentemente está en busca de su padre, ¿no? Para entregarle a lo que es el refugio, ¿no? Para encarcelarle, ¿no? Y ver a ver qué hacen con él. Y por su parte Cooper pues también quiere ir a Las Vegas porque ahí es donde está su familia, donde está tanto su mujer como su hija, presumiblemente, ¿no? Y la verdad que está muy bien porque la conexión es entre estos dos personajes. A mí, sinceramente, si os soy totalmente sincero, me parecen los dos mejores personajes de la serie, tanto Cooper Howard, el necrófago, como Lucy McLean, ¿no? Me parecen los dos mejores personajes de la serie, los que más carisma tienen, o sea, comparándolos con Maximus, para mí no tiene color, o sea, Maximus me parece un personaje un poquito soso, la verdad. Además, esta segunda temporada me ha parecido peor que en la primera sí que sus tramas me parecían más interesantes y cuando se juntaba con Lucy y demás, en esta como que me ha costado un poquito más seguirle el rollo a Maximus, pero en contraparte a Cooper y a Lucy constantemente es que se comen la serie, o sea, son los que carrilean toda la serie, ¿no? Y mola mucho esas contrapartes que tienen. Es muy gracioso el momento en el que Lucy pues la chutan, no me acuerdo cómo se llamaba, músculo no sé qué, después de lo que os he comentado anteriormente, después de que la Legión la cogiera y Cooper la rescate y demás, pero ¿qué pasa? Que Lucy estaba súper, súper, súper débil porque la habían atado a una cruz los de la Legión, ¿no? Y ahí imaginaos, en el yermo ahí, desierto absoluto, un calor que flipas, entonces pues cuando Cooper rescata a Lucy, Cooper junto con los dos miembros que había de la República de Nueva California, pues le inyectan pues esta especie de, no sé cómo era, músculo, no sé qué, algo así, una cosa rara a Lucy, pues que eso la hace pues revitalizarse otra vez, pero tiene también efectos secundarios, ¿no? Y es muy gracioso porque esos efectos secundarios que le vemos a Lucy son pues que se vuelve muchísimo más agresiva, ¿no? Todo lo contrario a lo que es ella, en verdad, que sabemos que es el personaje más inocente de la serie, ¿no? El más amable, el más noble.
el que todavía tiene confianza en los demás, ¿no? A pesar de que una y otra vez la demuestran que no se puede tener confianza en nadie, en el yermo, ¿no? Ya que todo el mundo a la mínima que puede te la clava por la espalda, ¿no? Pero Lucy sigue confiando en los demás, menos, como os digo, cuando tiene esto inyectado, ¿no? Porque es incluso capaz de matar, la vemos incluso matar a algunos personajes durante este tiempo, ¿no? Y es muy gracioso ver a Lucy así, en modo alocada total, ¿no? La verdad que mola muchísimo. Muy, muy graciosa. Las cosas como son. Y luego, bueno, es que con respecto a Cooper, es que molan sus dos tramas, ¿no? Tanto la trama, como os digo, la trama del presente, ¿no? En la que es el necrófago y está viajando con Lucy hacia Las Vegas, como cuando nos ponen la trama de los flashbacks de él, ¿no? Siendo Cooper Howard, todo el tema con la mujer, siendo de Voltec, y como poco a poco pues vamos viendo introducción de nuevos personajes de manera muy acertada, como lo pueda ser Robert House, que la verdad que yo no había jugado a Fallout New Vegas, no había tenido el placer de jugar, sé que es un videojuego glorioso, ¿no? Y que es cremita de la buena, pero no había tenido el placer de jugar y sé que este personaje proviene de este videojuego y la verdad que su introducción en esta temporada pues ha sido muy buena. La verdad que me gustó mucho ese flashback, ¿no? En el que vemos a Robert House ahí con el ya antes de que ocurrieran las bombas, ¿no? Y el apocalipsis y demás, pues ya estaba probando ese chip, ¿no? Ese chip de control mental, ¿no? Lo vemos ahí en ese bar y demás, toda esa escena la verdad que está muy chula. Y luego cómo vamos profundizando más, ¿no? En el personaje de Robert House, que es un genio absoluto, ¿no? Cómo tiene todo bajo control, ¿no? Y de cara al público, él nunca sale, nunca se expone de cara al público, sino que lo hace un doble del propio Robert House, ¿no? La verdad que eso está muy bien. Y bueno, y eso, y las interacciones que tiene Cooper con él, ¿no? Vemos cómo tiene ahí, pues, en esa sala, como bien os digo, en los flashbacks ya se ve en ese hotel, ¿no? Cómo tiene todas las pantallas en las que controla absolutamente todo, ¿no? Y en un primer momento, pues, se nos insinúa, ¿no? Bueno, nos quieren hacer ver, luego vemos al final que no, que es el propio Robert House el causante pues de toda la aniquilación de la raza humana, básicamente, ¿no? De que las cosas estén como están actualmente, ¿no? De todo el apocalipsis, todas las bombas nucleares y demás, que fue por Robert House. Luego descubrimos que no, que hay un tercer jugador, ¿no? Hay un tercer jugador que es el causante de todo ello, que incluso se adelantó a Robert House, o sea, se nos deja muy claro que Robert House siempre tiene todo bajo control, que es un genio, que es muy inteligente y que ya sí que tenía constancia de que el mundo se iba a acabar, pero que no iba a ser él el que iba a pulsar el botón del fin del mundo, ¿no? Sino que él se iba a Las Vegas para protegerse de ese apocalipsis, ¿no? Y vemos que ese tercer jugador es nada más y nada menos que el Enclave. El Enclave, sí, gente, que es esta organización ultra mega hiper secreta, ¿no? En la que, bueno, pues forman parte miembros del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que quieren reconstruir otra vez lo que es el planeta, básicamente, ¿no? El planeta, en este caso, ¿no? Y vemos que fueron ellos los causantes de la detonación de todas las bombas, ¿no? Del fin del mundo. Fue el propio Enclave, ¿no? Porque quería, pues eso, volver todo a hacerlo a su imagen y semejanza, ¿no? Y vemos cómo el doctor, ese doctor, ese médico que salía en la primera temporada, ¿no? Que escapa del laboratorio, el de gafas, que le vemos con albóndiga, ¿no? Y demás, al que al final le chapan la cabeza y todo el rollo, pues ese formaba parte del Enclave, ¿no? Y pues eso, descubrimos que el Enclave es la típica organización que al final está detrás de todo, que saben absolutamente todo, están varios pasos por encima de todo el mundo, ¿no? Incluido de Robert House incluso, y que pues es eso, es el malo maloso, ¿no? Es la organización malo malosa de lo que es este universo de Fallout, ¿no? Y vemos como poco a poco pues también nos van introduciendo más lore, ¿no? De esta organización que ya va a ser la principal antagonista de la tercera temporada, ¿no?
con este final de la segunda temporada nos dejan muy claros que el enclave va a ser un foco de atención muy importante en la tercera temporada, ya que, como descubrimos a lo largo de esta temporada, tanto Hank McLean, el padre de Lucy, como Stephanie forman parte del enclave y son espías del enclave, ¿no? Pendientes de, pues bueno, de iniciar esa fase 2, ¿no? Que vemos que va a ser el detonante de la tercera temporada. Esta fase 2, ¿no? Pero otro punto raro que veo de esta temporada es el personaje de Hank, ¿no? El personaje de Hank, la verdad que me ha dejado muy confuso y tengo constancia de que no soy el único, sino que a más gente también. Porque parece que juega a tres bandas el personaje de Hank McLean. No sé, parece que... no sé, que está a tres bandas, ¿no? Por una parte, que forma parte de Voltec, ¿no? Por otra parte, está con Robert House, ¿no? Porque todo este tema del chip de miniaturización mental, ¿no? Que vemos que durante toda la temporada Hank McLean, estando en Las Vegas, pues está experimentando, ¿no? Con ese chip de miniaturización mental, vemos que ese chip es de Robert House. Porque al principio de la temporada vemos que es Robert House el que lo está poniendo en práctica, incluso antes de que ocurriera todo el apocalipsis, ¿no? Como se comenta anteriormente. Vemos que Hank también habla, cuando llega a Las Vegas y demás, como que habla trasladando un mensaje a alguien, suponemos que es al propio Robert House, porque dice eso, sigo con su investigación, al final se me va a arrodillar pidiendo que trabaje para usted, esto, lo otro, lo de la moto, ¿no? Y tiene toda la pinta que eso forma parte de Robert House, pero es que luego también descubrimos que también está con el enclave, Hank McLean. Entonces, la verdad que es un poco... Es un poco lioso todo el tema de Hank, ¿no? Y cómo acaba, de cuál es su objetivo de verdad. El de Hank McLean, ¿no? El convertir, pues eso, convertir a todo el mundo en, en esclavos, básicamente, porque mediante este chip vemos que lo que haces es convertirte en un esclavo, ¿no? Porque básicamente dejan de ser personas la gente y forman parte, pues, a ser, pues eso, gente que solamente cumple las órdenes que se le digan, ¿no? Y Lucy lo ve. Cuando Lucy llega a Las Vegas, ¿no? Estando con su padre, ve todo esto y evidentemente sabe que es algo que está mal, ¿no? Que mola mucho porque sí que hay un punto en el que nos dejan ver como que duda un poquito Lucy, ¿no? Porque por un lado sabemos que lo que es el propio yermo, pues es el caos absoluto, ¿no? Es el caos absoluto, es la supervivencia del más fuerte, es destrozar y matar a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo, pues facciones como la Legión, ¿no? De las cuales pues ella ya lo ha vivido, ¿no? En sus propias carnes, lo malos que pueden llegar a ser, ¿no? Y retorcidos. Pues claro, con este chip podrías evitar eso, podrías evitar todas las guerras que ocurren en el yermo, y pues que esa gente pues se volviera ya más, muchísimo más dócil, ¿no? Y hay como una mini, un mini dilema, ¿no? Que tiene ahí Lucy entre si está bien hacer lo que hace su padre o en verdad no, ¿no? Y eso está muy bien, la verdad, está muy bien llevado. Pero bueno, tenemos ese final en el cual, pues bueno, Lucy evidentemente todo esto no lo ha visto bien, vemos que tiene la ayuda de Cooper, ¿no? Cuando llega allí también al sitio donde... A ver, tampoco os quiero comentar todo porque quiero que lo veáis por vosotros mismos. Solamente hacer como un resumen de lo que ha sido la temporada, ¿no? Y las cosas como más importantes. Y vemos que Lucy pues se disponía precisamente a hacerle eso a su propio padre, ¿no? Al final. Bueno, con el propio chip, pues ya a volverle ya, pues eso, totalmente un... Vamos, no un ser pensante por él mismo, ¿no? Individualmente, sino ya pues formar parte pues de ese... De ese estado, ¿no? En el que ya pues estaría totalmente a merced de Lucy, ¿no? Pero vemos que él también tenía un mando y antes de que él mismo apretara el botón para él ya volverse ya así,
pues vemos que le desvela a Lucy que en verdad el experimento no eran los propios refugios, sino que era la superficie de, de la Tierra, ¿no? Era la superficie, era el propio yermo, el experimento en realidad, ¿no? A diferencia de los refugios. Bueno, podríamos decir que los refugios en verdad eran el experimento de Voltec, o era lo que quería hacer Voltec, ¿no? Pero el enclave va mucho más allá, es mucho más retorcido, y vemos que por lo visto, pues sí, que el experimento real era la superficie y evidentemente todo hace suponer que la fase 2 tiene mucha relación con eso, ¿no? Con este experimento de la superficie, ¿no? Y ahí ya es cuando ya pues él ya aprieta el botón y ya está, ya se vuelve se vuelve una ameba absoluta, ¿no? Y claro, Lucy ahí pues se queda con toda la intriga, ¿no? De querer obtener más información al respecto de esa fase 2, ¿no? Y bueno, luego también tenemos la trama de Norm, que es verdad que tampoco lleva al final a ningún sitio, o sea, en verdad la trama de Norm, el único detonante que tiene es el descubrimiento del virus de evolución forzada, que forma parte también del enclave, ¿no? Fue el enclave el que hizo este virus de evolución forzada, pero que lo llevaba a cabo incluso antes de que empezara el apocalipsis. O sea, claro, este virus de evolución forzada lo hizo el enclave, ¿no? Para ganar la guerra contra Rusia y China y demás. Y era mutar a los seres humanos, ¿no? Utilizar a los seres humanos como experimentos para hacer mutaciones y así se crearon, por ejemplo, los sanguinarios. Estos sanguinarios, ¿no? Que vemos durante esta temporada, que vemos que son muy poderosos. Aunque en la batalla contra Maximus los nerfean totalmente, ¿no? A conveniencia, ¿no? El plot armor del protagonista. Pero el enclave está detrás de este virus de evolución forzada, ¿no? Y creemos que pues también este virus de evolución forzada evidentemente forma parte de esa fase 2, ¿no? Porque Norm descubre que algo van a hacer con sus refugios, ¿no? Con su propio refugio, el 33, con el 32, y seguramente que tenga algo que ver con este virus de evolución forzada, ¿no? Pero más allá de eso, la trama de Norm no llega a ningún sitio, porque al final vemos en esa escena que también me parece una Deus Ex Machina total, cuando están dentro del edificio de Voltec, ¿no? Donde Norm descubre todo este secreto del virus de evolución forzada. Cuando le descubren, ¿no? Los propios los propios humanos con los que estaba él, que fue los que les congeló, ¿no? Descriogenizó, mejor dicho, ¿no? Que estaban en el refugio 31 y todo este rollo. Pues claro, uno de ellos sobre todo era muy chungo, ¿no? Y tiene muchos conflictos con Norm, de hecho incluso le dejan inconsciente, le quieren matar, etcétera, etcétera. Y hay una chica que solo llevaba una semana contratada por Voltec, ¿no? Que es la única que ayuda a Norm, ¿no? Y da la casualidad que en el final de esta trama aparecen unas mutarachas, que son unas cucarachas, pues como su propio nombre indica, mutadas totalmente, ¿no? Que son mucho más grandes, vuelan, ¿no? Y demás. Y se cepillan absolutamente a todos esos miembros del refugio 31, menos a la chica, justamente, ¿no? Porque Norm se había quedado encerrado en una sala, ¿no? Y todos los demás se habían encerrado en otra sala. Y justo las motarachas van hacia esa otra sala y acaban con todos menos con la chica que había ayudado a Norm previamente, ¿no? O sea, es todo muy, muy conveniente, ¿no? La verdad que eso me ha parecido también muy Deus Ex Machina total, ¿no? Por eso os digo de las cosas, las conveniencias que ha tenido, sobre todo este capítulo final, ¿no? El capítulo 8 de la segunda temporada. Y bueno, y Norm se va con la chica y esa es la última vez que le vemos, ¿no? Seguramente que vuelva al refugio 33 y claro, y va a ver también todo el percal que hay con el refugio 33, ¿no? Y toda la trama de de Stephanie, que vemos que también forma parte del enclave, ¿no? Vemos que Stephanie tiene muchísimos años, que encima es canadiense, no es estadounidense, es canadiense, pero para poder sobrevivir pues se tuvo que infiltrar entre los estadounidenses y demás. La vemos también en los flashbacks de Cooper, ¿no? Como poco a poco se va infiltrando en las organizaciones hasta que empieza a formar parte incluso del propio enclave
con ayuda de Hank, ¿no? De Hank McLean. Y de hecho se nos hace ver que tuvieron una relación, Stephanie y Hank. Se nos hace ver, no lo vemos explícitamente en pantalla, pero evidentemente se sabe, ¿no? Que tuvieron una relación Hank y Stephanie. Seguro que algo de eso también veremos con más profundidad durante la tercera temporada, ¿no? Y bueno, la verdad que Stephanie es mala como ella sola, o sea, es malísima, es malísima. La vemos durante toda la temporada, siempre ejerciendo esa tiranía hacia los demás, ¿no? Sobre todo con el propio, el pobre Chet, ¿no? El pobrecillo que siempre está ahí como achantado, ¿no? Sobre todo con ella, que no la dice nada, que incluso ve que se van a casar y él ni lo sabía que se iban a casar, ¿no? La verdad que las tramas del refugio también sirven un poco como alivio cómico, ¿no? Todo esto de Chet, lo del grupo de hijos endogámicos, ¿no? Del tío este también del refugio, todo esto son como alivios cómicos también, ¿no? Que tiene la temporada en determinados momentos. Y luego, pues eso, ese conflicto que tienen las dos líderes de los dos refugios, ¿no? Por un lado, en el refugio 32, pues la que gobierna es Stephanie, y en el refugio 33 sabemos que es Betty, ¿no? Pero una vez que ya no está Badaskins en el refugio 31, que era el que llevaba todo este experimento pues eso, de los que tenían criogenizados, de esta gente que tenía criogenizada, ¿no? Y demás, que es lo que descubre Norm, ¿no? Pues ya Norm acaba con Badaskins y ya escapa con toda esta gente, ¿no? Con lo que os he contado previamente, que tienen una travesía no muy larga por el yermo, acaban en un edificio de Voltec y es donde Norm descubre toda la trama del virus de evolución forzada, ¿no? Pero, pues eso, vemos esta dicotomía, ¿no? Esta lucha entre Betty y Stephanie, ¿no? Porque encima en el refugio 33 se están quedando sin agua. Luego encima el tío este del grupo de hijos endogámicos no para de despilfarrar con la comida, con la bebida, todo el rollo, ¿no? Que se lía parda también. Y pues pues vemos eso, esos enfrentamientos entre las dos líderes, cómo se amenazan mutuamente, cómo Stephanie le pide alguna cosa a Betty, pero Betty también evidentemente quiere algo a cambio, ¿no? Y están las dos ahí constantemente peleándose, ¿no? Y bueno, y vemos pues también que al final de esta trama, ¿no? Pues Chet se revela contra Stephanie, ¿no? En la boda, en la propia boda, ¿no? La celebración de la boda, cómo se revela contra Stephanie, cómo dice que no es estadounidense, que no es de esta época, que es, bueno, que es pues eso de mucho tiempo atrás, no forma parte del refugio, ¿no? No nació en el propio refugio, que encima acogió a... No sé si se llamaba Buddy, que es el actor que sale en Severance también en Severance, Separación, el actor gordito este que mola mucho. Pues a ese personaje también no sabemos qué le ocurre, pero algo le hace Stephanie, evidentemente, ¿no? Entonces tiene toda la pinta que morición. Porque Chet encima encuentra sus gafas. Bueno. Eso ya lo veréis vosotros mismos, ¿no? Pero el propio Chet, pues por fin, ¿no? Logra sacar ese coraje, ¿no? Todo lo que tenía dentro, ¿no? Logra sacar esa valentía, ¿no? En medio de la boda, pues eso, comunicándole a todo el mundo que Stephanie no es quien dice ser, ¿no? Y ya vemos cómo ella se encierra en su propia sala, en su propia habitación, y es también la que se encarga de comunicar al enclave que inicie por fin la fase 2. ¿No? ¡Buah! Estallamiento de cabeza, ¿no? Y ya por fin al final, pues vemos cómo nos pasan a... Bueno, nos pasan a enseñar, ¿no? Imágenes de dónde se encuentra el enclave, ¿no? Que vemos que es en una zona donde la nieve prevalece totalmente, ¿no? Están muy escondidos, ¿no? El enclave está muy escondido. Sabemos que es en Colorado, ¿no? Donde se encuentran. Y vemos que les llega, ¿no? Tanto el mensaje de Stephanie, ¿no? Diciendo que ya es hora de que comience la fase 2, como incluso el mensaje de Norm. Porque mientras Norm está en el edificio de Voltec, también, pues bueno, él intenta comunicarse con Lucy, ¿no? Sabiendo que Lucy está en el yermo y demás, o incluso con su padre, con los dos, intenta comunicarse con ellos. Y también vemos que el enclave recibe ese mensaje de Norm, ¿no? Como también dándonos a entender
que ya también ha obtenido más información en el enclave, incluso saben que Hank no solo tiene una hija, sino que tiene 2 hijos también, ¿no? Tiene a Norm. Y veremos lo que hace el enclave también con todo eso, ¿no? Y bueno, cositas más a destacar de la temporada. Por ejemplo, sí, ese momento que tenemos entre Cooper y el supermutante, ¿no? Ya que al final del capítulo 5, que yo creo que es el que más me gusta de toda la temporada, sinceramente. Yo creo que el capítulo 5 está muy bien porque ese final, ¿no? Donde se supone que Cooper traiciona a Lucy y demás, la verdad que no me lo veía venir, pero luego tenía toda la coherencia del mundo, ¿no? Ya que Hank le había prometido a Cooper, pues, evidentemente, encontrar y rescatar a su mujer y a su hija, ¿no? Y para eso, pues, tenía que traicionar a Lucy, ¿no? Y tenemos ese conflicto final entre Lucy y Cooper, ¿no? Y Cooper acaba empalado totalmente, ya que Lucy, pues, con un pedazo de puño de estos así tocho, ¿no? Pues le revienta, ¿no? Le da un puñetazo a Cooper que lo manda, vamos, lo tira por la ventana, pero es que encima le deja empalado. Fua, le deja empalado, ¿no? Lo bueno que Cooper es un necrófago y no ha muerto, ¿no? Pero cualquiera hubiera muerto. Porque, vamos, le deja, vamos, frito, frito. ¿Y qué pasa? Pues que luego, posteriormente, en el siguiente capítulo, en el capítulo 6, que también es muy bueno, llega un supermutante a ayudar a Cooper, y ya que Cooper es un necrófago, pues le ofrece una alianza, una tregua, ¿no? Entre los supermutantes y los necrófagos, ya que presumiblemente se viene una guerra muy tocha, ¿no? Y este mutante, pues quiere, pues evidentemente, aliarse también con los necrófagos, ¿no? Que sean los máximos posibles para hacer frente a esa guerra que se avecina, ¿no? Y bueno, y debido al virus de evolución forzada y todas estas cosas, pues evidentemente este supermutante quiere vengarse del enclave y de todas, bueno, sobre todo del enclave, ¿no? Que son los que, bueno, pues han creado a todos estos mutantes y los sanguinarios, etcétera, ¿no? Y es verdad, pues bueno, que te dejan ahí esa semillita, porque luego ya no se explora a lo largo del resto de la temporada, porque luego ya, pues, Cooper se va, ¿no? Y seguramente que eso, pues ya en la tercera temporada veremos más supermutantes, a lo mejor incluso este que acaba de salir le volvemos a ver y demás, y todo, pues evidentemente tendrá que irse haciendo cada vez más grande, ¿no? Pero veremos a ver hacia dónde va todo. Porque, por un lado, como os digo, tenemos las tramas de los refugios, ¿no? Todo el tema de Stephanie. eh, Ahora va a volver Norm, ¿no? Con toda la información que sabe del virus de evolución forzada. Por otro lado, tenemos a Lucy y a Maximus que se logran reencontrar al final de la temporada, ¿no? Siguen en Las Vegas. Tenemos a Hank, pero que ya Hank está totalmente lobotomizado, o sea, ya solo va a servir a Lucy. Veremos qué hacen con el personaje de Hank, ¿no? Vemos que Robert House ha conseguido sobrevivir, ¿no? Sigue estando ahí en el ordenador ahí, seguro que se comunicará con Lucy y con Maximus. Vemos que la Legión va a llegar a Las Vegas. Vemos también, como os he dicho previamente, que la República de Nueva California no está tan mal como se presuponía, ¿no? Y seguramente que habrá una lucha entre estas dos facciones. Lo de la Hermandad del Acero, ¿no? Todo lo de Quintus, lo de Liberty Prime también. Luego el Enclave, ¿no? Y luego pues tenemos a Cooper que descubre que su hija y su mujer pues no se encontraban tampoco en Las Vegas, ¿no? No se encontraban en ese edificio especial, ¿no? Ni en esas cápsulas de criogenización, no estaban ahí tampoco, ¿no? Y pues obtiene la pista de que se encuentran en Colorado, ¿no? Ya que ve pues una papeleta, ¿no? Que le había dejado la mujer, ¿no? Diciéndole pues que estaría en Colorado, ¿no? Entonces ahora Cooper pues va a seguir en la búsqueda de su mujer y su hija, que sí que es verdad que eso se puede volver un poquito repetitivo porque vuelve al punto de partida, o sea, vuelve igual. Lleva 200 años intentando encontrar a su mujer y a su hija y en la tercera temporada va a seguir. Va a seguir intentando encontrarlas, ¿no? Seguramente que al final las encontrará. Veremos a ver si a las dos, veremos a ver si solo a una de ellas, porque sí que es verdad que seguramente
que no lo veamos como nos creemos, ¿no? Que la mujer esté exactamente igual y que la hija esté exactamente igual. A lo mejor la hija ya es bastante más mayor, incluso a lo mejor la hija forma parte del enclave, quién sabe, ¿no? O algo así, que la hija sea mala, sería un buen girito de cara a la tercera temporada. Y en cuanto a la mujer, pues bueno, puede a lo mejor ya estar muerta, que la hija la tenga encerrada, o que sea ya muy mayor, etcétera, etcétera, ¿no? O que sea una necrófaga incluso, puede pasar cualquier cosa. Eso sí que es verdad, que claro, dejan tan abierto todo que pueden tirar por cualquier sitio. De cara a una tercera temporada podemos hacer todas las teorías que queramos, pero luego puede ocurrir totalmente lo contrario o acertar en muchas teorías que nosotros digamos, ¿no? Así que nada, gente, pues hasta aquí mi resumen de lo que ha sido la segunda temporada de Fallout. Como os digo, o sea, en general me ha parecido una temporada muy buena, muy sólida, ¿no? Poco a poco introduciéndonos más en lo que es este mundo, profundizando más, ¿no? Obteniendo más lore, que a mí eso me encanta, el lore siempre de todos los distintos universos, ir conociendo más sobre todas las cosas, ¿no? Solo que, como bien os digo, algunas cositas, algunos Deus Ex Machina, algunas conveniencias, pues bueno, sobre todo en este final, pues tampoco me han logrado convencer del todo, pero eso para nada empaña lo que ha sido una gran temporada y bueno, y en general una gran serie como lo es Fallout, ¿no? De momento llevamos 2 temporadas y nos demuestra que es una de las buenas series, ¿no? Que se puede ver hoy en día en el panorama de las plataformas de streaming, ¿no? Sobre todo eso enfocado en el género de la ciencia ficción, ¿no? Así que nada, seguramente que unos 2 añitos tengamos que esperar. Yo hasta, a lo mejor hasta finales de 2027 o principios de 2028, no la esperaría. Pero bueno, tenemos muchísimo contenido, muchísimas cosas para ver, cada vez más. Es una locura la cantidad de contenido que podemos llegar a tener, ¿no? Pero bueno, hay que saber lo que hay que ver, ¿no? Y lo que uno quiere ver, ¿no? Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios lo que os ha parecido esta segunda temporada de Fallout, si la habéis visto o si no. También en comparación con la primera temporada, si la veis mejor, si la veis peor. Y qué esperáis de cara a la tercera temporada, que tiene pinta de que va a estar muy chula y va a ser más ambiciosa, ¿no? Así que nada, gente, hasta aquí por hoy me despido. Espero que tengáis una buena semana. Un abrazo a todos y a cuidarse. Nos vemos.